El plan de desarrollo adapta ciertos artículos. El primer artículo, que es la adopción del plan y estrategia general. Se adopta el Plan Distrital de Desarrollo Económico, Social, Ambiental y de Obras Públicas y el Plan Plurianual de Inversiones para Bogotá, Distrito Capital, para el periodo 2012-2016, que contiene los objetivos, las metas, estrategias y políticas que guiarán la articulación de las acciones del gobierno distrital para elevar las condiciones de bienestar de la ciudadanía. El artículo 2, el objetivo general. El Plan de Desarrollo de Bogotá Humana tiene como objetivo general mejorar el desarrollo humano de la ciudad, dando prioridad a la infancia y adolescencia con énfasis en la primera infancia y aplicando un enfoque diferencial en todas sus políticas. Se buscará que en Bogotá se reduzcan todas las formas de segregación social, económicas, espaciales y culturales, por medio de un aumento de las capacidades de la población para el goce efectivo de los derechos, del acceso equitativo al disfrute de la ciudad, del apoyo al desarrollo de la economía popular, así como también buscar aliviar la carga de gasto de los sectores más pobres y la promoción de políticas de defensa y protección de los derechos humanos de los ciudadanos y las ciudadanas. El artículo 3. Ejes estratégicos. Las directrices y políticas que orientan la acción articulada de la Administración en la búsqueda del objetivo general del plan y que servirán de guía para la definición de objetivos específicos se organizan en torno a los tres siguientes ejes. Una ciudad que reduce la segregación y la discriminación. El ser humano en el centro de las preocupaciones del desarrollo. Segundo, un territorio que enfrenta el cambio climático y se ordena alrededor del agua. Tercero, una Bogotá en defensa y fortalecimiento de lo público. Artículo 4. Definición y alcances. Este eje tiene como propósito reducir las condiciones sociales, económicas y culturales que están en la base de la segregación económica, social, espacial y cultural de la ciudadanía bogotana, que contribuyen a la persistencia de las condiciones de desigualdad o que dan lugar a procesos de discriminación. Se trata de remover barreras tangibles e intangibles que les impiden a las personas aumentar sus opiniones en la elección de su proyecto de vida. Objetivos, artículo número 5. Primero, reducir la desigualdad y discriminación social, económica y cultural. Segundo, destacar los principios de igualdad, equidad y diversidad. Tercero, ampliar las capacidades que permitan a la ciudadanía la apropiación de saberes. Cuarto, incrementar la capacidad financiera y económica de los más pobres. Quinto, generar trabajo decente y digno como el principal mecanismo para que la población bogotana pueda gozar con autonomía de sus derechos. Sexto, reconocer y garantizar el ejercicio, restablecimiento y reparación de los derechos para toda la ciudadanía. Séptimo, construir un territorio donde garantice el acceso equitativo a la ciudad, fortalecer el tejido productivo de la ciudad con énfasis en la economía popular. Noveno, visibilizar al territorio rural como parte integral de la sustentabilidad de la ciudad y de la región. Created using Powtoon.